Saludos y bienvenidos a otro programa más de Buscando la Verdad. Este es su hermano en Cristo Gelson, invitándolos a que me acompañen con el estudio bíblico de hoy. Antes que todo, les quiero dar las gracias por escucharnos y por todo el apoyo que hemos recibido por parte de ustedes con relación a este programa. El tema de hoy: ¿puede el cristiano reprender, atar o declarar sobre Satanás? Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, alabamos y glorificamos tu nombre. Gracias por permitirnos llegar con vida hasta estas horas de la noche. Pedimos humildemente que este estudio de tu palabra que vamos a comenzar sea tu Santo Espíritu quien lo dirija, porque a Él enviaste para que nos guiara a toda verdad. En el nombre de Cristo Jesús pedimos. Amén. La guerra espiritual es real. Puede no salir en las noticias, pero está ahí. Pablo mismo lo admite en el libro de Efesios capítulo 6, el versículo 12, cuando nos dice: porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes gobernantes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestiales. Palabra de Dios. Sin embargo, las armas para esta lucha son a menudo malentendidas de alguna forma. Hay hermanos cristianos que creen que no solo tienen la autoridad para reprender al diablo, sino también deben estar dedicados al ministerio de reprenderlo continuamente. Otros se pasan atando y declarando sobre Satanás victoria. No hay ninguna base bíblica para tal creencia. A diferencia de Dios, Satanás no es omnipresente. Solo puede estar en un lugar a la vez, y la probabilidad de acosar personalmente a cristianos individuales es bien minúscula. Por supuesto, Satanás tiene legiones de demonios que hacen su voluntad y están por todos lados tratando de destruir los testimonios de los fieles. Como cristianos, debemos ser conscientes de la realidad de la presencia del mal. Mientras nos esforzamos por mantenernos firmes en nuestra fe, debemos darnos cuenta que nuestros enemigos no son meramente ideas humanas, pero las fuerzas reales que provienen de los poderes de las tinieblas. Esto lo acabamos de comprobar con la palabra de Dios en el libro de Efesios capítulo 6, versículo 12 que leímos anteriormente. Claramente, Dios ha permitido a Satanás cantidades significativas de poder e influencia sobre la tierra, al menos por ahora, y siempre dentro del control soberano de Dios. La Biblia nos dice que Satanás anda alrededor como león en busca de presas, buscando víctimas para devorar. Primera de Pedro capítulo 5 y el versículo 8 nos dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Palabra de Dios. Satanás es el poder obrando en los corazones de aquellos que se niegan a obedecer a Dios. Efesios capítulo 2 y el versículo 2 nos dice al respecto: en que en otro tiempo anduvistes conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. Palabra de Dios. Quien no esté bajo el control de Dios soberano, está bajo el control del diablo. Los cristianos renacidos ya no son esclavos de Satanás o del pecado. Así nos los dice Pablo en el libro de Romanos capítulo 6 y los versículos 6 al 7. Dice allí: sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no seguiremos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. Palabra de Dios. Pero esto no significa que somos inmunes a las tentaciones que Él pone delante de nosotros. La Biblia no da autoridad a los cristianos para reprender al diablo, sino para resistirlo. En el libro de Santiago, capítulo 4 y el versículo 7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Palabra de Dios. La palabra resistir es oponerse, no es enfrentarse. Tú te opones a algo pasivamente, no agresivamente. Cuando nos ponemos agresivos, tendemos a pecar y actuar de forma irracional. La palabra de Dios nos manda a resistir los ataques de Satanás, no a pelear contra él. En Primera de Pedro, capítulo 5 y el versículo 8, el apóstol nos dice: al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Palabra de Dios. Como han escuchado, no hay ningún lugar en este versículo el mandato
ni siquiera la idea de ir a hacer guerra contra Satanás. Somos llamados a resistir pasivamente con fe. Pregunto, ¿por qué no se nos manda a batallar con el enemigo directamente? Bueno, primero, no es de carne y hueso, sino espíritu. Y segundo, porque ya Cristo lo derrotó en la cruz. Veamos lo que dice en el libro de Colosenses capítulo 2, versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Alabado sea Dios. El versículo comienza diciendo y despojando. Despojar es quitar, remover, arrebatar o privar a alguien de alguna cosa. O sea, Cristo le quitó a Satanás toda autoridad sobre aquellos a quienes él vino a buscar y a salvar. Ahora nos toca a nosotros resistir todo ataque de tentación que el enemigo nos traiga a diario con la herramienta que ya Dios nos ha dado, su armadura. Pablo nos dice en el libro de Efesios capítulo 6 versículos 10 al 11 lo siguiente: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Palabra de Dios. ¿De qué consiste esa armadura? Pablo nos dice en el libro de Efesios capítulo 6 los versículos 14 al 18. Número 1. En el versículo 14 nos dice que es la verdad y la justicia. Número 2. En el versículo 15 nos dice que es el evangelio de paz. Número 3. El versículo 16 nos dice que es la fe. Número 4. En el versículo 17 nos dice que la palabra de Dios. Y en el versículo 18 nos dice la oración. Alabado sea Dios. La armadura de Dios no se nos dio para ir a hacer guerra contra Satanás, sino para protegernos de sus ataques. El versículo 16, él mismo nos dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Cómo podemos apagar los dardos del enemigo? Ciertamente con todos los componentes de la armadura de Dios. Hermanos, aquí no se trata, como dijo un evangelista en una de sus tantas presentaciones en Facebook en vivo a diario, de ir a romperle la cara a Satanás para que te devuelva todo lo que te ha quitado. El Señor reprenda. Miren una cosa, en el libro de Zacarías capítulo 3 y el versículo 2 nos dice que el Señor es quien puede reprender a Satanás, no nosotros. Veamos lo que dice. El ángel del Señor le dijo a Satanás: que te reprenda el Señor, que ha escogido a Jerusalén, que el Señor te reprenda. Satanás, ¿acaso no es este hombre un tizón rescatado del fuego? Esta es la visión de Josué, el sumo sacerdote, cuando el Señor mandó a traerle ropas limpias. Esto lo encuentran completamente en el capítulo 2 de Zacarías. Incluso Miguel, uno de los más poderosos ángeles, no se atrevió a acusar a Satanás, sino que más bien dijo: el Señor te reprenda. Eso lo encuentra en el libro de Judas y el versículo 9. Aún Cristo, cuando fue tentado por Satanás, le respondió con la escritura. Eso lo pueden encontrar en el libro de Mateo capítulo 4, los versículos 1 al 11. Si leen esos versículos, podrán fijarse que Cristo, luego de la tercera tentación, no reprendió a Satanás, sino que lo mandó a que se alejara. Mateo 4, versículos 10 al 11. Así lo confirman. Veamos. Entonces Jesús dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó. Palabra de Dios. Cristo respondió con un escrito está. No se fue a hacer pelea con él, ni a decirle que le iba a partir la cara para que le devolviera todo lo que le había quitado, como dijo ese evangelista del cual les hablé al principio. De hecho, expresarse así es una manera vulgar de presentar el evangelio de Dios. En respuesta a los ataques de Satanás, un cristiano debe apelar a Cristo. En lugar de enfocarnos en tratar de derrotar al diablo, debemos centrarnos en seguir a Cristo y confiar que Él derrotará a las fuerzas del mal de una vez y por todas en el tiempo que ya Él tiene señalado. Veamos lo que nos dice en el libro de Hebreos capítulo 12 y el versículo 2. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo
que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Palabra de Dios. Las armas más eficaces que tenemos contra el diablo son nuestra fe, sabiduría y conocimiento acerca de Dios y su palabra. Hermanos y hermanas, como cristiano y pastor responsable, tengo que traer estas cosas a colación porque no se puede continuar tratando de evangelizar, tergiversando la palabra de Dios. Solo enviamos un mal mensaje al que no está buscando de Dios. Cristo no nos mandó a ser agresivos, sino llenos de paz y humildad como Él. Vean lo que Él mismo nos dijo en el libro de Mateo capítulo 11 y el versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Palabra de Dios. Para obtener la victoria en asuntos espirituales, debemos mantener una conciencia limpia y dejar que el Espíritu Santo tenga el control sobre nuestros pensamientos. En el libro de 2 de Corintios capítulo 10 y los versículos 3 al 5, Pablo nos dice lo siguiente: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Palabra de Dios. Ahora quiero continuar volviendo a la palabra de Dios, y esta vez trataremos el asunto de atar. Cuando colocamos el afiche sobre el programa de hoy, un pastor, el cual no voy a mencionar su nombre, me escribió lo siguiente: antes de leer, quiero dejar establecido que su comentario lo voy a leer tal cual él lo escribió. Si hay errores ortográficos, lo he dejado así para, si me está escuchando, que no piense que yo alteré lo que él escribió. Les leo: y todo lo que atar en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatar en la tierra será desatado en los cielos. Jesús dijo: he aquí os doy potestad sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Elías dijo: por mi palabra no lloverá en la tierra. Eso es la ley del decreto. Cierro sus palabras. Vamos a tomar esta respuesta por parte. Primero hablaremos sobre el atar. Es muy importante entender que la palabra de Dios no se puede sacar del contexto en el que Él nos la dejó. La primera parte de su respuesta vino del capítulo 18 y el versículo 18 en el libro de Mateo. El asunto aquí es que para entender a qué se refería Jesús, tenemos que leer el versículo en su contexto original. ¿De qué hablaba Jesús al momento de esta declaración? Bueno, para entender tenemos que ir varios versículos atrás. Vamos a comenzar desde el versículo 15, que es donde comienza la narración. Leemos: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Palabra de Dios. Jesús enseñaba de cómo se debe perdonar al hermano. Supongamos que algo va mal. ¿Qué tenemos que hacer para rectificarlo? Estos pasajes nos presentan todo un esquema de acción para arreglar una relación deteriorada en la comunidad cristiana. Explico. Presten mucha atención. Número 1. Si estamos convencidos de que alguien nos ha ofendido, debemos expresar nuestra queja inmediatamente. Lo peor que podemos hacer con una ofensa es rumiarla, o sea, murmurar sobre ella por estar molesto. Esto es fatal. Puede envenenar toda la mente y la vida hasta el punto que no podamos pensar en nada más que en nuestro sentimiento de haber sido ofendidos personalmente. Número 2. Si estamos convencidos de que alguien nos ha ofendido,
debemos ir directamente al supuesto ofensor personalmente. Si tenemos alguna diferencia con otro, solo hay una manera de zanjar las cosas y es cara a cara. Número 3. Si una entrevista privada y personal no consigue su propósito, debemos llevar a alguna persona o algunas personas que sean prudentes. No olvidemos lo que nos dice en el libro de Deuteronomio capítulo 19 y el versículo 15. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra alguien en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Palabra de Dios. Pero en este caso, el llevar testigos no es para tener una manera de demostrarle a una persona que ha cometido una ofensa, sino para ayudar en el proceso de reconciliación. Número 4. Si también eso fracasa, debemos llevar nuestro problema a la comunidad cristiana, o sea, a la iglesia. ¿Por qué? Porque los problemas no se resuelven nunca llevándolos a los tribunales o discutiéndolos sin Cristo. Es en un ambiente de oración, de amor cristiano y de comunión fraternal donde se pueden enderezar las relaciones deterioradas. En una ocasión, una hermana en la iglesia me dijo que eso significaba que había que traerlo a la junta de la iglesia y no al pleno de la iglesia. Y yo le contesté que eso no era de esa forma, porque la junta representa a la iglesia en asuntos administrativos, pero las conclusiones, los votos o los acuerdos que llegue la junta tienen que como quiera ser presentado al pleno de la iglesia. Y la iglesia es quien decide si le da paso o no. Aquí está hablando del pleno de la iglesia, no de la junta. Número 5. Ahora por último tenemos el dicho de atar y desatar. Si luego de haber llevado el problema al pleno de la iglesia aún persiste la situación y el ofensor no quiere ni reconocer o dar marcha atrás de su mal proceder, entonces la iglesia es dotada de verdaderos poderes judiciales. Puede sancionar, desfraternizar o imponer una pena, y esto supone que puede juzgar. Así lo dice el libro de Juan capítulo 7, el versículo 24, donde nos dice: no juzguen por las apariencias, juzguen con justicia. Palabra de Dios. Hermanos, esto no es más que la esperanza de la iglesia como sociedad perfecta, dotada de todos los medios poderosos para poder realizar su fin. Por eso Jesús dijo expresamente que todo lo que atareis en la tierra quedará atado en el cielo y viceversa. La expresión atar y desatar eran términos usados comúnmente por los rabinos en los tiempos bíblicos. Cuando los rabinos ataban algo, ellos estaban prohibiendo, y cuando desataban algo, lo permitían. La iglesia, por tanto, está dotada de estos plenos poderes. Los rabinos posteriores, cuando trataban de temas de rituales, atar significaba y era comúnmente entendido por los judíos en aquellos tiempos que era una declaración de algo que era ilegal hacer, y desatar significaba, por el contrario, una declaración de algo que era legal hacerlo. Nuestro Salvador Jesucristo habló a aquellos discípulos en un lenguaje que ellos entendían. Toda iglesia hoy día tiene sus reglas, cosas prohibidas y cosas permitidas que no están específicamente escritas en la Biblia, pero que son extrapoladas de ella. Es de esta forma que los líderes de una iglesia en estos días pueden atar, o sea, prohibir. Por ejemplo, las vestimentas específicas que son inapropiadas en el servicio de adoración, basados en la afirmación general de la Escritura de que las personas deben vestirse modestamente. Bajo el mismo ejemplo, la iglesia puede desatar, o sea, permitir. La fe judía en los tiempos de Jesús no era diferente a nuestras iglesias modernas, y los líderes imponían muchas reglas que no estaban específicamente escritas en la ley. Hermanos y hermanas, una vez que comprendemos que atar y desatar eran términos comunes para prohibir y permitir, queda claro que hay varias cosas que todo líder debe prohibir o permitir. Cristo está dando ese poder
a la iglesia, no el de atar demonios o el de estar echándolos fuera. Estos versículos a lo que se refieren es a este tipo de poder que Cristo le estaba otorgando a la iglesia. De hecho, dada la frecuencia en que atar y desatar aparecen en los escritos rabínicos, es de algún modo asombroso que solo aparezca 2 veces en las escrituras. Después de todo, los rabinos ataban y desataban todo tipo de cosas que son mencionadas en los evangelios, incluyendo el atar a las personas, el comer si no se habían lavado las manos. Si vamos al libro de Marcos capítulo 7, el versículo 3 nos dice: los judíos, sobre todo los fariseos, no comen sin antes no han derramado agua sobre el hueco de sus manos, como exigen sus tradiciones. Palabra de Dios. Esto era una forma de atar, o sea, prohibir el comer sin antes lavarse las manos. Otro ejemplo de desatar, o sea, permitir de parte de los judíos, lo podemos leer en el libro de Mateo capítulo 15 y los versículos 3 al 6, donde ellos desataban, o sea, permitían a las personas que no tenían que mantener a sus padres. Queridos, como podrán ver, Mateo 18 no significa que Jesús nos dio o mandó atar o desatar a Satanás ni a sus huestes, y mucho menos toda artimaña del enemigo para hacernos caer. Ya para eso Él nos dejó su armadura. Ahora tratemos el asunto de la potestad dada por Jesús sobre Satanás, tal como lo expresó nuestro amigo pastor en nuestro afiche. Este fue tomado del libro de Lucas capítulo 10 y el versículo 19, donde nos dice: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Palabra de Dios. Nuevamente, vamos a tomar esto en el contexto en que Cristo habló de potestad. ¿Qué quiso decir Jesús con potestad? ¿Qué tipo o de cuál potestad hablaba Jesús? El relato comienza con el regreso de los 70 enviados de Cristo, luego de ellos llevar a cabo la misión que Él les había encomendado. Estos habían regresado alegres, contentos, porque los demonios se les sujetaban en el nombre de Jesús. Entonces es cuando el Señor Jesucristo les dice: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Palabra de Dios. En primer lugar, nosotros no debemos enfocarnos en los demonios, sino en el poder de Dios, quien es la autoridad suprema para echarlos fuera. Ahora veamos, aquí encontramos 2 símbolos: serpientes y escorpiones. Estos eran símbolos de los enemigos espirituales y los poderes demoníacos sobre los que Jesús había dado autoridad a sus seguidores. Estos símbolos representan ataques de muerte y destrucción. Jesús les quiso decir que cuando ustedes utilizan mi nombre, cuando hacen las cosas en mi nombre, representando el reino de los cielos aquí en la tierra, ningún espíritu de destrucción o muerte o cualquier fuerza del enemigo les puede hacer daño. Pero además les dijo algo muy importante y se encuentra en el próximo versículo. Veamos lo que dice Lucas capítulo 10 y el versículo 20. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Palabra de Dios. Hermanos y hermanas, hay algo más importante que el reprender demonios y hablar del enemigo. Esto es con mucho gozo continuar evangelizando y llevando el mensaje de salvación del reino de los cielos. Ya nuestro Señor y Salvador venció a los demonios de una vez y por todas. Nosotros somos más que vencedores. Podemos reprender todo ataque del enemigo porque tenemos la promesa de Jesús de que nada nos hará daño. Podemos hacer todas estas cosas porque el Señor nos dio la potestad condicionada, y ya mismo le voy a mostrar un ejemplo de que es condicionada a través de su palabra. La enseñanza aquí no es que tengamos la potestad o autoridad para sujetar demonios e ir a hacer guerra con Satanás en el nombre de Jesús, sino que nuestro regocijo debe ser que estemos aprobados por Dios en todo lo que hagamos y que todo sea bajo la dirección y el nombre de Cristo Jesús. El sentido común nos debe llevar rápidamente a pensar que somos seres débiles y atados al pecado. ¿Cómo podemos pretender
que tenemos autoridad o potestad completa sobre Satanás si el único que pudo vencerlo fue nuestro Señor Jesucristo? Es por tal razón que le dije que la potestad que nosotros tenemos es dado bajo unos términos. No es completa, porque cuando usted tiene potestad sobre algo, usted es el dueño y absoluto. Y en este caso, el dueño y absoluto es Cristo Jesús, porque no podemos hacer nada si no lo hacemos en su nombre. Por tal razón, potestad condicionada es lo único que tenemos. Potestad sobre todo, ninguna. Es penoso, pero hay iglesias que tienen ministerios para echar fuera demonios, porque han tomado este versículo y muchos otros fuera de su contexto original. Por eso escuchamos hermanos expresar: yo ato todo espíritu de demonio, yo ato fuera a Satanás, lo echo fuera de mi vida, etcétera, etcétera. No, hermanos, no se trata de eso. Hace un momento les dije que le iba a traer una prueba bíblica de que esto tenía condiciones. Incluso, hermanos, si no estamos firmes en la autoridad del Señor invocando el nombre de Jesús, no garantiza que una expulsión de demonio funcione. Los hijos de Esceva prueban esta hipótesis. Si vamos al libro de Hechos, capítulo 19, los versículos 13 al 16, nos narra claramente lo que sucedió con ellos. Dice allí: pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Palabra de Dios. Aquí tenemos 2 condiciones que tenemos nosotros que cumplir para poder utilizar el nombre de Cristo. Primero, tenemos que estar a cuenta con el Señor, tenemos que ser aprobados por el Señor y luego entonces hacerlo con fe en el nombre de Cristo Jesús. No tenemos potestad plena de hacer nada. Ahora tratemos el último asunto de hoy, y es sobre lo expresado por el pastor en nuestro afiche con relación a Elías y su decreto de que no volvería a llover hasta que él lo ordenara. Nuevamente, debemos comenzar por el sentido común. Pregunto: ¿quién de nosotros desde la creación tiene potestad sobre la naturaleza y los tiempos? Ninguno. ¿Podría alguien, al igual que nuestro amigo pastor, pensar que Dios nos ha dado tal autoridad? Seguro que no. Vamos a leer el versículo de donde nuestro amigo pastor trajo su comentario. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 17 y el versículo 1. Dice allí: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Alabado sea Dios. Aquí está ocurriendo un evento clave, y es que Elías, al momento de hablar de que en claro quien está junto a él es quien: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy. ¿Puede alguien pensar que estando frente a Dios él se tomaría la atribución de mandar a detener la lluvia y luego decir: no volverá hasta que yo lo diga? Por favor, hermanos, Elías expresó aquello a lo que Dios le había autorizado a decir, nada más. Mire la prueba de que Dios fue quien envió a Elías a pronunciar las palabras que dijo. Vamos nuevamente al libro de Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 1. Dice allí: pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año, diciendo: ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Aleluya, palabra de Dios. ¿Fue Elías el que dijo: va a volver a llover cuando yo diga? ¿O fue Dios el que lo dijo? Ahí está claro, hermanos. Toda soberanía, todo poder y toda potestad la tiene nuestro Señor, no ningún ser humano pecador creado. Para ir terminando ya, hermanos y hermanas que han estado escuchando, nosotros no tenemos poder alguno
para hacer nada dentro del mundo espiritual. Ese poder solo lo tiene el Creador y Señor nuestro. Nosotros no tenemos el poder de atar a Satanás. Ese poder lo tiene solamente Dios el soberano. En el libro de Judas, los versículos del 8 al 10, advierte con severidad a personas precoces que presumen aventurarse por encima de su jurisdicción y encima de los seres angelicales malignos. El propio arcángel Miguel no trató de atar a Satanás de la forma en que muchos autodenominados evangelistas y fanfarones lo hacen. Cuando expresamos que tenemos autoridad de atar, desatar o potestad para hacer esto o lo otro, porque así lo dice la Biblia, tenemos que tomarlo primero en el contexto en el que se nos está dando ese privilegio. Y segundo, tener mucha precaución, porque es el poder de Dios el que está tras todo lo que hacemos en su nombre. Cristo mismo dijo en el libro de Juan capítulo 15, el versículo 5, lo siguiente: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Alabado sea Dios. Es a través de su poder y su misericordia que podemos hacer las cosas que Él nos ha mandado hacer. La pregunta del tema de hoy fue la siguiente: ¿puede el cristiano reprender, atar o declarar sobre Satanás? La respuesta es no. No sin el poder y la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Gracias, Señor, por habernos dado la oportunidad de presentar otro programa más donde solo buscamos que seas glorificado y enaltecido tú y solamente tú. Que si ha habido alguna duda en los corazones de aquellos que nos han escuchado, las mismas hayan sido aclaradas por tu Santo Espíritu. También de manera especial pido por todos los que nos han escuchado, para que tu bendición y misericordia sea sobre ellos y los suyos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Hasta aquí este programa de hoy. Será hasta la próxima semana, si Dios lo permite. Se despide su hermano en Cristo Helson. Que Dios les continúe bendiciendo.